Muy buenos días, profesora Yerlinda Hernández, profesora de español. Mi nombre es Daira Mitre y en el día de hoy voy a presentar un pequeño video tutorial alusivo a los diferentes textos narrativos. Pero antes que todo vamos a ver un pequeño video que trata sobre los diferentes textos narrativos. Hola, en este vídeo vamos a aprender algunos tipos de textos narrativos. Acordaros que estamos comenzando el proyecto de ¿Qué te cuentas? Y creo que puede ser muy interesante. Adelante. El primero de los tipos es el cuento, que seguro que ya habéis conocido y habréis leído muchísimos cuentos. El segundo es la fábula, y como podéis observar, hay una divertida imagen de una fábula muy famosa que es La cigarra y la hormiga. Y luego, la leyenda, con de héroes y dragones, por ejemplo. Una definición sencilla para saber lo que es un cuento sería que es una narración breve de una historia inventada. Tienen muchos tipos, populares, de aventuras, de humor, de terror, incluso policíacas. Pero eso sí, todos tienen la misma estructura, que está formada por tres partes. El inicio, que es el comienzo del relato, donde se presenta la historia, los personajes, el lugar y el momento en el que transcurren los hechos. A continuación viene el nudo, que es la parte donde se desarrollan los hechos. Y por último el desenlace, o final, cuando se resuelve la situación. Algo que también suelen llevar los cuentos son ilustraciones, imágenes o dibujos que nos ayudan a entender la historia que nos está contando. La fábula es un relato breve e inventado. Sus características principales, como podéis ver, son que son personajes animales o seres inanimados, pero eso sí, que tienen cualidades humanas. Tratan de termina en una enseñanza o también llamada moraleja, y suelen estar escritas tanto en verso como en prosa. ¿Os imagináis a una vaca tocando la guitarra y tomando una infusión? Divertido, ¿no? O incluso un león charlando amigablemente con un ratón. Las leyendas son mis favoritas, lo reconozco. Son relatos de sucesos imaginarios. Pueden tener algún elemento real y generalmente son transmitidos oralmente. También suelen aparecer héroes, lugares mágicos o misteriosos y son muy divertidas y muy emocionantes. ¿Qué pasaría si lucharan un unicornio con un dragón? ¿O esos caballeros que para salvar a su princesa tienen que enfrentarse a un malvado dragón? Gracias a todos los que habéis visto este vídeo y espero que os haya gustado mucho. Nos vemos. Bien, interesante el video, sobre todo más para los niños pequeños, que ellos necesitan ver las imágenes para así imaginarse sobre el cuento. Muy interesante el video. Sobre todo como futuros docentes tenemos que tener esa habilidad de ser creativos para un mejor aprendizaje en los niños. El objetivo, ¿verdad?, de los textos narrativos es crear en los niños que ellos desarrollen sus propios cuentos, fábulas, novelas, entre otros, ¿verdad? Se incluye, ¿verdad?, relatos de los acontecimientos desarrollados en un lugar determinado. Podemos ver, ¿verdad?, los diferentes textos narrativos
está el cuento, novela, biografía, diario, crónica, noticia. Textos narrativos. Lo podemos apreciar un mapa conceptual que cuenta con tres partes principales, que es narración literaria, narración histórica, narración periodística. Narración literaria, nos referimos, ¿verdad?, a las poesías, cuentos, novelas. Cuento, ¿verdad?, es una narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia corta con pocos personajes. Ejemplo, podemos mencionar el cuento de Pinocho, que se basa ya sea en hechos reales o ficticios. Vemos la novela. Es una obra literaria extensa que se narra acontecimientos que puede ser verdadera o ficticia. Por ejemplo, 100 años de soledad, por Gabriel García Márquez. Podemos también apreciar narración histórica. Narración histórica son narraciones textuales que se describen pasajes de la historia importantes. Tenemos el diario, crónica y biografía. Narración periodística son las noticias, como narración informativa, la crónica, el reportaje. Estructura del texto narrativo. Como podemos apreciar, ¿verdad?, cuenta de tres partes muy importantes que debe tener, ¿verdad?, los diferentes textos narrativos. Está la introducción, nudo y desenlace. Introducción es el planteamiento del texto narrativo. Nudo es el desarrollo del texto narrativo. Y desenlace es la conclusión del texto narrativo. Estas son las partes principales que debe contener un texto narrativo para que sea interesante. Ya puede ser reales o ficticias, dependiendo de la creatividad, de la imaginación que se le ponga o que relate el texto narrativo. En cuanto a la conclusión, ¿verdad?, es aprendido mucho con los diferentes textos que es investigado y que son de tan importancia para el desarrollo del aprendizaje en los niños, ya que lo llevas a un mundo diferentes con las imaginaciones que se le dé al relato. Incluso para los grados bajos, ya que este relato, ¿verdad?, se basa para grado bajo.
que como futuro docente tenemos la habilidad, la creatividad, el dinamismo de ser mejores docentes para el futuro y crear niños competentes al siglo que estamos viviendo. Muy interesante y he aprendido mucho en este curso y que me servirá de experiencia para mejorar la lectura, ortografía y caligrafía. Con esto me despido. Muy contenta, muy complacida, profesora, de haber dado el curso con usted. Muchas gracias.